Sí, sí, perfecto. Bueno. Buenos días, en nombre de la Escuela de Posgrado les quiero agradecer que estén conectados para presenciar la defensa oral y pública de la tesis del licenciado Nathaniel Martínez, acto que nos orgullece como institución ya que es para optar por el título de doctor, máximo título académico que otorga nuestra universidad. La tesis de Nathaniel se titula Fenómenos colectivos en neurociencia, la cual desarrolló bajo la dirección del doctor Recording is on. del doctor Sergio Marchione. Ante la situación actual que atravesamos por la pandemia de COVID, hoy, 30 de marzo de 2021, se desarrolla esta defensa por videoconferencia con la participación de los miembros que integran el jurado y a quienes presenten: el doctor Fernando Montano, el doctor Luis Bernal y el doctor Cristian Larroca. De esta forma damos cumplimiento con la resolución del decanato 447 de 2020 como medida excepcional a lo establecido en los artículos 16 y 17 de la Ordenanza del Consejo Académico 1074 del 2019. Por último, les quiero recordar a todos, por favor, silenciar los micrófonos para no interrumpir a Nathaniel durante la presentación y también de desconectar las cámaras para no tener contratiempo con el ancho de banda. Nuevamente, muchas gracias. Acá todo tiempo. Bueno, gracias, bienvenidos a todos, gracias por conectarse. Bueno, me tomaré el tiempo, un segundo, para presentar la pantalla. Ahí, bueno, supongo que ya me deben estar viendo, así que vamos a iniciar la presentación. Bien. Se salió. Presentación. Bien. Gracias a todos por conectarse y en particular al jurado por haber sido parte de la corrección de esta tesis. Bueno, como decía Santiago en la presentación, esta está titulada como Fenómenos colectivos en neurociencia y en particular les voy a contar tres trabajos que hicimos en el transcurso de esta tesis. En primer medida, hablaremos de lo que es la dinámica de medios excitables, en el cual introduciremos brevemente el funcionamiento de una neurona y los modelos neuronales que la describen, para entrar y conocer lo que se conoce como neuronas de silicio, que nos va a permitir, a través de un modelo que simula la dinámica de una neurona, desarrollar de forma experimental los estudios realizados por los investigadores Isus y Alejandro Sánchez, en el cual encontraron la descripción de un modelo de autoorganización en particular para dos neuronas. Después veremos efectos de avalanchas, introduciremos lo que se conoce como criticalidad autoorganizada para tratar y hablar de lo que son grafos y redes de pequeño mundo, para mostrar un pequeño modelo para crear redes de este comportamiento, en el cual presenta y muestra la dinámica de avalanchas para modelos con simulación o dinámica de Fichte-Nagumo. Y por último, y bastante reciente, les mostraré los trabajos que hicimos, que se titula Resonancia estocástica, en el cual veremos los efectos que genera el ruido, más precisamente la resonancia estocástica inversa y la amplificación de la actividad inducida por ruido. Gracias a un método bastante importante para obtener de forma analítica las funciones de probabilidad, nos va a permitir, gracias a herramientas de la teoría de la información, poder analizar y comparar las diferentes distribuciones que obtenemos, tanto de forma teórica como a través de las simulaciones. Bien, entonces, para iniciar, haremos un paso muy breve en lo que es la neurociencia, que nació gracias a los trabajos que hizo Ramón Santiago y Cajal, en el cual expandió el trabajo de Golgi para teñir las células, más precisamente las células nerviosas, en las cuales posteriormente las denominaron como neuronas.
Estas neuronas, como toda célula, está formada por un cuerpo celular, en el cual contiene su núcleo, que en una zona particular se lo llama como soma, en el cual salen algunas ramificaciones que se denominan como dendritas y sirven para conectarse con otras neuronas. Esta información que llega a través de estas terminales se procesan en el soma y se envían a través del axón hacia las terminales axónicas, donde va a ser transmitida hacia otra célula. Bien, la capacidad que tiene esta célula en particular es que permite y tiene una diferencia de concentración de distintos iones de sodio, calcio y cloro, más precisamente la parte exterior de la membrana que cubre esta célula, y en el interior tiene mayoritariamente potasio. La diferencia tanto de concentración y diferencia de carga que existe entre la membrana genera una diferencia potencial que permite que la señal se transmita a través de la neurona. Esta membrana tiene distintos canales que permiten y facilitan el pasaje de estos iones, permitiendo que se genere por momentos una diferencia potencial de menos 70 milivolts que hace que genere genere un potencial de acción que es el estímulo que se genera y permite transmitir la información de una neurona a la otra. Esto sucede cuando la neurona se despolariza a un cierto umbral que hace que los canales de sodio y potasio mayoritariamente empiecen a fluir los iones, generando una despolarización mayoritaria, llegando casi a 40 volts, formando una despolarización bastante rápida y una recuperación de estos iones bastante lenta hasta el valor estándar de la diferencia potencial de la membrana. Este impulso se puede transmitir hacia otra neurona gracias a la sinapsis química, que son las mayoritarias que se encuentran, en el cual lo que permite es este estímulo activa unos ciertos neurotransmisores que son transmitidos hacia la neurona presináptica y la misma lo van a captar y va a generar una reacción en la neurona siguiente. En cambio, otra de las conexiones es la eléctrica, en la cual se diferencia es que existe principalmente un contacto físico y la intervención de estos neurotransmisores es prácticamente directa. 50 años después de los análisis de Cajal, Hodgkin y Huxley, con el desarrollo y estudios sobre el axón gigante del calamar, desarrollan un modelo que describe casi biológicamente el comportamiento de esta membrana, en el cual lo muestran a través de este circuito equivalente, con la desventaja de que es un sistema bastante poderoso a la hora de describir biológicamente el funcionamiento, pero bastante complejo, tanto computacional como de resolver, dado que el sistema de ecuaciones son de 4 dimensiones. Casi 12 años posterior, primero Fitzhugh estipula una reducción de esta complejidad en las ecuaciones del modelo de Hodgkin y Huxley, proponiendo una reducción en 2 dimensiones, y año siguiente Nagumo muestra un circuito equivalente utilizando un diodo para describir el mismo comportamiento y da inicio a lo que se conoce hoy como neuronas de silicio. Ambos comportamientos, tanto el circuito como la ecuación, nos permite obtener, cuando vemos el comportamiento de B en el tiempo, este pulso que se genera de forma rápida y un decaimiento más lento. Bien, nosotros teniendo y conociendo esto, propusimos un circuito en el cual está compuesto principalmente por un transistor. Es uno de los principales elementos electrónicos que se encuentran en casi todos los dispositivos electrónicos, que se desarrolló en la época de 1960, y consiste en un dispositivo, como podemos ver acá, en este caso, es un dispositivo que tiene tres patas principalmente, un colector, una base y un emisor, y muestra en función de lo que pasa entre la diferencia de tensión que tiene el emisor y el colector en función de una intensidad que entra por la base. La particularidad de este circuito es que estas patas están sujetas a un determinado material que tiene la propiedad de estar dopado con
dos casos distintos. Ahí existe un dopaje que se lo denomina N, que es cuando se saca un átomo de silicio y se incorpora un átomo con mayor cantidad de electrones. Esto permite que existan en esa zona electrones libres, y en cambio los materiales dopados con P es cuando se pone un material con menos cantidad de electrones y hace que exista o haya la posibilidad de que un electrón se aloje ahí, o que lo mismo considerarlo como que hay un hueco. Entonces, al tener este comportamiento se logra o permite este dispositivo tener un comportamiento no lineal cuando uno ve lo que sucede en relación de la tensión emisor y colector y analiza la corriente que circula por el colector cuando es un valor fijo de la corriente dB. Entonces vemos que en el primer cuadrante tenemos un comportamiento no lineal. Pero nosotros lo que nos interesa es el comportamiento que tiene este dispositivo en el tercer cuadrante, donde se puede ver un comportamiento que para un cierto valor de tensión BHT, el transistor ocurre un fenómeno que rompe estas barreras de potencial dadas por las uniones de N y P y transmite de forma abrupta desde el emisor hacia el colector. Este proceso ocurre de que para un valor de tensión fija empieza a circular una corriente muy grande, se lo denomina como conducción por avalancha. Esta gráfica se obtiene gracias a que esta recta nosotros las podemos ir moviendo sobre toda la excursión del funcionamiento del transistor y nos va dando los puntos característicos en donde funciona el mismo. Entonces, lo que nosotros propusimos para conocer cómo es el funcionamiento de este transistor en este régimen, propusimos el siguiente circuito, que tiene la característica de que polariza de forma inversa al transistor. Esto quiere decir que conectamos la parte positiva de una fuente continua a la parte del emisor, y gracias a una fuente variable, que la llamaremos con una tensión Bs y una frecuencia de barrido F, nos permite ir moviendo esta recta y ir encontrando las zonas donde va trabajando el transistor. Al descubrir esto, nos permite ir en el tercer cuadrante de la gráfica que habíamos visto anteriormente y poder encontrar los valores de donde se realiza esta ruptura por avalancha. En este caso sucede para el punto C cuando uno analiza en el eje X la intensidad de la tensión BCC y en el eje Y el comportamiento de la corriente de colector, donde vemos que después del punto C el comportamiento se hace prácticamente vertical, mostrando una corriente grande, casi sin variar el valor de la tensión. Bien, entonces sabiendo que el transistor funciona bien en este régimen, propusimos un circuito que emula la dinámica de Nagumo a través del siguiente circuito, en el cual L, esto es una inductancia propia del mismo circuito, y tiene la siguiente característica. Cuando la tensión BCC que alcanza el transistor es suficiente para generar esta ruptura de avalancha, este va a conducir rápidamente a través del colector, generando la descarga rápida del capacitor y mostrando este comportamiento de pico. Una vez que deja de existir esa diferencia de potencial, el capacitor se va a empezar a cargar de forma lenta, dada la existencia de esta resistencia R1. Entonces, este comportamiento nos permite obtener una dinámica similar a las ecuaciones de Fishun-Nagumo con una variable rápida de activación y una variable lenta de inhibición. Si bien podemos considerar un comportamiento de parte de este circuito como una neurona, no es el objetivo, y las escalas de las que estamos hablando no tienen significancia, pero si uno quiere hacer una analogía, cada parte estaría dada por las que se muestran a continuación. Bien, entonces para poder ver el comportamiento de la autoorganización que habían desarrollado tanto Isús como Sánchez, propusimos el siguiente circuito en el cual lo acoplamos gracias a la resistencia R3 que nos va a permitir generar este fenómeno. En este caso lo que hacemos es conectar la fuente de tensión variable BCS a la parte del colector. Esto nos va a hacer que se siga existiendo esa diferencia de potencial, pero ahora va a ser máxima cuando la cresta de la fuente esté en estado mínimo. Y lo que hacemos es llevar junto con BCC y la tensión BS a un valor de ruido, un valor que esté cerca de la intensidad de ruptura por avalancha y sea el ruido, que en este caso está expresado por Φ1 y Φ2,
que son ruidos independientes de media cero, permitan esa ruptura y generar la descarga rápida del capacitor y la carga lenta posteriormente. Entonces, gracias a estas propiedades se va a lograr ver el fenómeno. Acá muestro un poquito lo que fue el dispositivo experimental, pero mayoritariamente la razón es porque en la imagen del osciloscopio podemos ver cómo se da esta activación de una neurona, en este caso primero la rosa, después la azul de abajo. Lo muestro acá porque en la imagen, por ahí en esta, no se notan muy bien los picos en la señal rosa, pero sí podemos ver muy bien que existe una sincronización en que una se activa, después en el ciclo siguiente se activa la otra neurona y así sucesivamente, mostrando este comportamiento de autoorganización de activación de ambas neuronas. Y esto está dado para ambas señales de ruido que podemos ver respectivamente para la señal amarilla y la señal verde. Bien. Entonces, logramos ver y emular una dinámica de neurona de silicio con la dinámica de Fishun-Nagumo y mostrar este comportamiento de autoorganización espacio-temporalmente. Y la característica principal que tiene este circuito es que genera muy poca energía y es muy factible a realizarse con técnicas de integración, redes que simulen esta dinámica. Un poco con ese objetivo de hacer una pequeña red de neuronas de silicio es que viene el siguiente tema. Bien, para hablar un poquito e introducir lo que son las avalanchas, primero veamos qué sería de forma matemática una red. Una red o grafo, también conocido, es un elemento en el cual es un conjunto de nodos B unidos por determinada cantidad de enlaces. Como podemos ver, acá hay un pequeño grafo formado por los nodos A, B, C y D y unidos a través de estas líneas como se muestra acá. Entonces, los grafos que nosotros vamos a utilizar son los llamados grafos no dirigidos, que tienen la particularidad de que los enlaces indican que si D está conectado con C, C también está conectado con D. Y la forma matemática de poder expresarlo es a través de la matriz de adyacencia, A, I, J, en el cual muestra cómo es la conexión, poniendo en 1 qué enlace está conectado con qué nodo, y la diagonal se muestra como 0 porque no consideramos que existen conexiones consigo mismo. Bien, A no está conectado con A, por eso cuando uno ve la diagonal encuentra que es 0, y esta es simétrica, dado que, como había dicho anteriormente, si D está conectado con C, C también está conectado con D. Bien, algunas propiedades que vamos a necesitar para definir lo siguiente va a ser primero lo que es un subgrafo, bien, en el cual se define como un subconjunto del grafo más general. Un ejemplo sería considerar solamente los nodos, la unión de los nodos de A, B, C y D. Eso sería un subgrafo. Otra de las propiedades que necesitamos es el camino, que es la distancia que necesitamos recorrer para ir de un nodo I a un nodo J. Para tener un ejemplo, la distancia para poder ir de A a D, si yo paso por C, en este caso sería 2, pero si voy por B, en este caso necesito recorrer la distancia más una distancia mayor. El promedio de esta distancia se la conoce como el camino más corto en llegar de un nodo I a un nodo J. Otra de las propiedades es la conectividad, que nos dice qué tan conectado está un nodo. Por ejemplo, si consideramos el nodo D, tiene una conectividad 1 porque solo está conectado con el nodo C. Pero si vemos el nodo C, está conectado con A, con B y con D, y eso nos hace una conectividad de 3. Hablando como toda la red, se calcula el promedio para tener el valor medio de la conectividad y saber cómo es la red. Otro de los coeficientes importantes es el coeficiente de clustering, que hay varias definiciones, pero para tener una idea nos dice qué tan conectado está un nodo y cuánto pesa ese nodo en la red. Para mostrar un ejemplo, consideremos el mismo grafo que veníamos trabajando, pero ahora vamos a considerar cómo afecta si yo saco de este grafo el nodo C. Entonces tengo que analizar cómo es las conexiones de los nodos que lo conectaban a C. Y en este caso es
calcular la cantidad de triángulos o la cantidad de enlaces que se forman entre los nodos restantes. Como en este caso solamente tenía el enlace de AB, el coeficiente de clustering de C es 1/3. Cuando vemos el promedio de toda la red, se calcula de la siguiente manera y se lo conoce directamente como el coeficiente de clustering. Bien, conociendo muy rápido y básico el comportamiento de los grafos, vamos a ver lo que son redes de pequeño mundo que introdució Watt y Strogas en los años 80, casi a fines, y en el cual demostró y encontró una propiedad que fue bastante importante y generó un amplio estudio sobre este tipo de grafos, que son las redes de pequeño mundo. Y para ello tomamos un ejemplo para mostrar qué es lo que es y consideremos, por ejemplo, un grafo de 10 nodos conectados a 2 primeros vecinos. Esto quiere decir que está conectado a ambos lados 2 nodos siguientes, ¿bien? Tanto a la derecha como para la izquierda. Entonces lo que propusieron ellos es ir tomando algunos de estos enlaces y con una cierta probabilidad P intercambiarlos y hacer conexiones con nodos que de otra manera estarían muy lejos. Entonces, para este caso, con una probabilidad P0, yo elijo un nodo y lo elijo cambiar, pero como la probabilidad es 0, este no va a cambiar. A la medida que voy aumentando mi probabilidad P, van a aparecer nodos, como ejemplo como este, que rompió la unión que tenía con su vecino de la derecha y se conectó con el vecino que casi que tenía enfrente. Entonces, a medida que voy aumentando P, voy generando las probabilidades de generar estos enlaces. Cuando P es mucho, ya la red deja de ser tan regular y empiezan a aparecer nodos que se encuentran menos conectados que lo que estaban antes y otros nodos mucho más conectados que lo habitual. La cantidad de los enlaces sigue siendo la misma, no más que se distribuyen. Para este caso de P igual a 1 se lo conoce como una red aleatoria. Para el caso de P igual a 0 es la red regular. Y lo que sucede en el medio, para valores intermedios, es lo que se conoce como redes de pequeño mundo. Estas redes de pequeño mundo tienen dos probabilidades. Cuando uno quiere analizar el coeficiente de clustering de la red, lograron y mostraron que tiene una dependencia con P similar o llegando a esta ecuación. En cambio, L no tiene una determinación en función de P, pero lo vuelvo a mostrar porque es algo que nos va a servir para entender los gráficos que siguen. La particularidad de estas dos propiedades es que como el coeficiente de clustering es un coeficiente que depende de cada nodo y ve cómo afecta a ese nodo en el resto de la red, se lo considera como una propiedad local, y en cambio L, al ser la distancia media de los nodos, de la conexión de los nodos, es una propiedad global. Bien, entonces mostraron y vieron que cuando uno calcula el coeficiente L y el coeficiente P, siguen el siguiente comportamiento. ¿Y esto qué nos dice? Si vemos la curva roja, para valores hasta valores altos de P, la red, al ser regular, todavía sigue siendo bastante compacta y el sacar un nodo no lo afecta demasiado. Pero a medida que va aumentando P para valores de aproximadamente 0,1, empiezan a haber tales desconexiones que hacen que haya nodos altamente conectados, y cuando uno saca ese nodo para analizar la red, genera un impacto importante en el coeficiente de clustering, mostrándose de forma abrupta que a medida que se generan más nodos altamente conectados, el coeficiente cae. En cambio, para el comportamiento de L, solamente la ir agregando pocos enlaces de largo alcance rápidamente muestra que la distancia que hay que recorrer cae drásticamente, porque ahora nodos que estaban lejos los unió un enlace cercano. Bien, la red que utilizaron para determinar esto, bueno, era una red de 1000 nodos con conectividad de 10. Cada nodo estaba conectado a 5 vecinos. Bien, 10 años prácticamente después de estos descubrimientos, para seguir estudiando y viendo cómo es el comportamiento de las redes de este estilo, Latorre y Marchoni propusieron un coeficiente que lo llamaron de eficiencia, que consideraron que la eficiencia de cada nodo es la inversa a la distancia que se tiene que une un nodo con otro. Entonces mostraron que la eficiencia viene dada por la expresión que vemos acá y tiene o se puede considerar de dos maneras.
por un lado, la eficiencia local, similar al comportamiento del coeficiente de clustering, en el cual se analiza qué tan eficiente es la red si yo saco un nodo de esta. Y por ende también tenemos el impacto global de la eficiencia cuando las conexiones de los nodos se mide o se compara con una red de distancias físicas entre ambos nodos. Cuando uno ve el comportamiento para el modelo de Walde-Strogatt, se encuentra que la eficiencia tanto local como global tiene este comportamiento. Donde podemos ver que la eficiencia local tiene un comportamiento similar al coeficiente de clustering, que se mantiene alto hasta valores donde la red se encuentra altamente conectada, y esto hace que la eficiencia al sacar uno de estos nodos decaiga abruptamente. En cambio, la eficiencia global, a medida que van apareciendo enlaces y unen la red, va aumentando a medida que se incorporan enlaces. Según este criterio, las redes de pequeño mundo se encuentran aproximadamente en la zona donde tienen una alta eficiencia local como global, es decir, valores promedio para P menores a 0,1 aproximadamente. Y vemos que el comportamiento es similar para distintos valores de conectividad, si es a 4 o 10 o 20 conexiones por nodo, o 2, 5 y 10 vecinos respectivamente. Bien, para tener una noción un poco más precisa de cuál sería el rango para que se determine el comportamiento de pequeño mundo, utilizamos dos métricas. Por un lado, la métrica sigma, en el cual muestra o compara el comportamiento del coeficiente de clustering en función de una red regular sobre el cociente también de la distancia camino más corto en función del camino para una red aleatoria, perdón, no regular. Esta métrica se dice que la red es de pequeño mundo cuando la métrica es 1. Acá podemos ver que en sí la gráfica sigma, que es la de puntos, no nos dice demasiado cuando uno la muestra o lo realiza a través de una red que ya sabe que es de pequeño mundo. Por ende, parece que no nos da mucha información, pero nos va a ser útil siguiendo un poco más en el transcurso de la tesis. Otra de las métricas es la métrica de W, en el cual compara la red aleatoria en función del coeficiente L menos el coeficiente de clustering con respecto a la red regular, ya no la aleatoria. Y este régimen de W, como podemos ver, tiene este comportamiento. Está limitado entre 1 y 1 por cómo está la definición, y se estipula que la red es de pequeño mundo cuando se encuentra entre los valores de menos 5 y 5. En este caso sería más o menos entre valores de P entre 10 a la menos 2 y 10 a la menos 1. Pero de vuelta, esto está realizado sobre una red que ya se conoce que es de pequeño mundo. Cuando lo extrapolemos veremos que nos da un poco más de información. Bien, entonces lo que propusimos nosotros es cambiar un poco la creación de la red, porque nuestro objetivo es hacerla o tratarla de reproducir experimentalmente, y una red ya sea de pequeños nodos altamente conectados genera una complicación tanto de movilidad y de creación de la red, como a la hora de poder medir genera bastante ruido la cantidad de elementos y cables que nos van a dar generar las conexiones. Entonces buscamos una nueva forma de generar una red de pequeño mundo, donde ahora, en lugar de seleccionar un nodo y con una probabilidad cambiarlo, directamente lo que propusimos fue seleccionar un nodo y agregar un enlace de largo alcance a este nodo. Este enlace en realidad es un enlace con cualquier nodo de la red en el cual ya no se encuentre conectado. Bien, entonces, al pensar de esta manera la red y compararlo con la dinámica de Walde-Strogatt, y vemos que para este caso la eficiencia global y local siguen un comportamiento muy similar a lo visto anteriormente. Tal vez lo más notorio es que existe una atenuación más leve en la eficiencia local,
y esto se debe a que nuestra red todavía sigue siendo o manteniendo la red regular. Entonces, el sacar un nodo para verlo y ver cómo afecta la eficiencia, al estar conectado con sus vecinos todavía mantiene cierta regularidad y el valor no cambia demasiado como si en el caso anterior. Lo mismo sucede o similar para el caso de la global, donde sigue aumentando porque, bueno, la red sigue apareciendo enlaces de largo alcance, las distancias se acortan y, bueno, al estar también conectada, el coeficiente de global crece. Bien, cuando nos analizamos el funcionamiento de las métricas, sigma vemos que tiene un comportamiento similar, a lo sumo las colas se achataron un poco y vemos que sigue manteniendo la métrica o la forma que veníamos trabajando, haciendo o mostrando que todavía se sigue teniendo una red de pequeño mundo, independientemente de cómo sea la conectividad a primeros vecinos. Lo mismo nos sucede con la métrica de W, no hay un cambio sustancial, a lo sumo se ve que solamente los valores se encuentran para valores entre 100 a 1000 enlaces agregados, pero cualitativamente sigue teniendo el mismo comportamiento. Entonces, cuando lo llevamos a una red de 64 neuronas, esto es particular porque, bueno, uno de los principales elementos que se conoce bastante bien, su topología de red, posee esta cantidad de neuronas, entonces suele usar un número estándar para poder simular estas cosas. Entonces, cuando nos extrapolamos nuestra forma de crear la red a una de 64, las cosas cambian un poquito, pero vemos que para valores de aproximadamente 10 enlaces se mantiene el mismo comportamiento que veníamos trabajando. Cambia un poco cuando ya agregamos muchos enlaces, en este caso más de 100, pero esto es también que ya llegamos a un estado donde la red ya se encuentra altamente poblada de enlaces y el impacto que se tiene a la hora de sacar uno, al estar altamente conectada, no afecta tanto y vemos que a medida que se siguen agregando enlaces, los valores retoman a los valores. La eficiencia local particularmente retoma un poco sus valores y tienden a 1, que es lo de esperar cuando la red está totalmente conectada. Bien, ahora cuando vemos los valores de las métricas, ahí sí ya nos encontramos que, bueno, por un lado, los comportamientos de este efecto de altamente poblado se nota en cómo caen tanto la curva sigma como la curva, el pico que aparece en W. Y esto nos ayuda a ver que los comportamientos de pequeño mundo se encuentran para valores aproximadamente de agregado de 10 enlaces o hasta más o menos 50 enlaces para algunos valores de la curva. Pero lo importante es que tampoco es algo sustancial que sucede para distintos valores de conectividad, tanto como 4, 6, 8. Entonces, esto nos ayudó más o menos a estimar que alrededor de 10, 20 enlaces debería seguir teniendo un comportamiento de pequeño mundo y no importa qué conectividad principal o de inicio, si es 4, 6, 8, el comportamiento se va a mantener. Entonces, lo que decidimos por la idea experimental de tener este circuito es tratar de minimizar la mayor cantidad posible. Entonces, nos quedamos con el enlace 4 o lo que es equivalente a 2 primeros vecinos. Posteriormente, bueno, utilizamos también para tener algo más o una noción más certera de cuántos enlaces andarían, utilizamos un factor que lo consideramos Cabrera porque lo desarrolló en su publicación, que para un sistema similar pero con otras características, él sigue trabajando sobre una dinámica del estilo Walsh-Strogat, donde cada enlace que agrega lo pone como un costo, bien, con un peso. Para nuestro caso eso no sucede porque la red que utilizamos es no dirigida y tampoco es no pesada. Esto quiere decir que cada enlace que yo agrego tiene el mismo valor y solamente el costo está dado por la cantidad de enlaces que yo voy agregando, entonces no es un parámetro que nos pese demasiado, pero cuando los extrapolamos a nuestro modelo,
vemos que el mejor valor de este factor kappa está dado para un valor de conectividad alrededor de 11 nodos. Entonces, bueno, más o menos nos pudimos determinar con esta forma de crear la red cuántos nodos necesitábamos para seguir manteniendo una dinámica de mundo pequeño. Bien, ya teniendo la red, entonces vamos a ver qué son las avalanchas. Bien, las avalanchas, o más precisamente la criticalidad autoorganizada, es un método, una forma de ver las cosas que estableció Bankman y Wensley en los años 80, donde lograron explicar tanto el fenómeno de avalanchas, donde un desprendimiento de poca cantidad de nieve puede generar un movimiento de una cantidad abismal, o también un efecto que se encuentra en los terremotos, donde suele suceder muy pocos movimientos sísmicos de baja intensidad y muy poca cantidad de movimientos sísmicos muy altos. Es raro encontrarse por ahí un terremoto de 9 en la escala de Richter, pero sí por ahí es muy probable encontrarse movimientos pequeños, casi imperceptibles. Bien, para estos fenómenos lo lograron explicar gracias a lo que se conoce como, o estudiar el simple comportamiento de lo que es una pila de arena, donde para entender un poquito, cuando uno deja caer una arena de su mano, los montículos se van a ir agrupando formando una montaña, pero va a llegar un momento para un valor crítico del ángulo de la pendiente, donde si uno deja caer un grano puede generar un desplazamiento abrupto de la cantidad de arena que fue formando. Eso para un caso, o también puede ser que un granito de arena solamente caiga y se acomode o desplace poca cantidad. Esto fenómeno con una pendiente crítica, en el cual un pequeño cambio genera un gran impacto, se lo conoce como fenómenos libres de escala. ¿Por qué? Porque no hay una escala característica, un tamaño característico de cuánto pueden ser estas avalanchas. Y eso se lo logra ver cuando uno grafica o toma el tamaño de las avalanchas en función del número de lo que ocurren y encuentra que es un comportamiento, cuando toman los logaritmos, bien, los ejes en este caso son logarítmicos, se encuentra un comportamiento con una recta negativa, con exponentes muy característicos que suelen ser -3 medios para el caso del tamaño de la avalancha y -2 para el caso del tiempo de vida, es decir, cuánto tardó en realizarse ese desprendimiento. Y esto surge cerca de lo que se conoce como la ramificación crítica, este valor para el caso de la pila, esta pendiente crítica, donde cuando el valor de sigma es 1, que esto quiere decir que los sucesos que están pasando en este momento vienen de una implicancia del suceso anterior. Cuando las cosas siguen lineales, es decir, si ahora pasó algo y en el momento siguiente sigue pasando la misma cantidad de cosas, eso se lo conoce como la ramificación en un punto crítico. Si un punto en un momento genera un gran impacto en el momento siguiente, se conoce supercrítico, y en el caso de que un gran impacto genera prácticamente nada en el suceso siguiente, se lo conoce como subcrítico. Bien, entonces lo que nosotros queríamos modelar es obtener este comportamiento de la red de avalanchas para una red de tipo Fishun-Nagumo. Es decir, cada nodo que nosotros tenemos va a tener la siguiente dinámica como el modelo de FHN, donde la particularidad es que tiene donde esta corriente que se inyecta depende tanto de la corriente I0, que es la propia de cada neurona, más una intensidad que va a depender de la sinapsis de las neuronas con las que está conectada. Si bien acá no pudimos realizar o pensar esto de forma medio experimental, sí utilizamos lo que se suele usar cuando se analiza estas cosas, que es un comportamiento de sinapsis como el I de I que vemos acá, donde los factores, el primer factor, JM sobre N, viene dado por interacción sináptica. El primer coeficiente de la suma es una relación gaussiana entre la intensidad de las redes con las que está conectado. Eso evita de que las neuronas con las que está conectadas generen muy alto impacto en cada neurona.
Después posee un término de saturación presináptica, que la idea es de no exceder de la activación de las neuronas vecinas o las con las que está conectada a la generación de la activación, y un término de inhibición en el cual limita también qué intensidad recibe de la neurona vecina. Para estos valores de parámetros logramos calcular las avalanchas, ¿bien? Y vemos que cuando vemos el número de avalanchas en función de la intensidad, que se llama S, obtenemos los comportamientos característicos con coeficientes de -1/5 para el caso de el tamaño y -2 para el caso del tiempo. Pero ¿qué es una avalancha? ¿Cómo consideramos, cómo anotamos las avalanchas? En cada momento de tiempo vemos cuántas neuronas están activadas de nuestra red de 64 y las contamos. Paso siguiente, vemos si cuántas neuronas están conectadas y las vamos sumando a medida que existe alguna de las neuronas de la red encendida. En el momento de que se apaga toda la red, sumamos y vemos qué tan grande el tamaño de la avalancha para ese tiempo en que la red se mantuvo encendida. Una vez que ya estuvo en silencio, que se apagó y se vuelve a encender, inicia otra avalancha. Cuando hacemos estudiamos tanto el tiempo de vida como el tamaño, obtenemos el comportamiento característico. Cuando analizamos para el valor de n con 11, vemos que no existe una gran diferencia entre las conexiones, el comportamiento de las pendientes es prácticamente similar. Existe una pequeña diferencia en el coeficiente de ramificación, donde vemos un poco más poblado el coeficiente crítico de S igual a 1 para el agregado de 10 enlaces que para el agregado de 11. Pero lo importante es que logramos tener una red de pequeño mundo con una nueva forma de armado, con pocos enlaces, en el cual con tan solo agregado de 10 enlaces para una red conectada a primeros dos vecinos, obtenemos el comportamiento de avalanchas con los exponentes característicos de -3 medios para el tamaño y -2 en el tiempo de vida. Bien, ya entrando en el último tema, que se titula resonancia estocástica, que es en realidad un abuso de este término. Más bien es un efecto que se conoce o se encontró en muchas neuronas, que es cómo cambia la dinámica de excitación en función de una intensidad de ruido que sufre la neurona. Para entender esto, bueno, planteamos el siguiente modelo, ¿bien? En el cual consideremos, por ejemplo, una partícula que se encuentra en un potencial biestable, donde tenemos un pozo metastable con un valor menor en la posición X y un pozo estable con un mayor valor de X en el lado siguiente, ¿bien? Entonces, dejamos caer una partícula y esta va a caer, por ejemplo, por el tamaño de la cuenca, cae en este mínimo metastable con un valor de X. Entonces, si nosotros le logramos generar una perturbación, le damos una pequeña patada, esta partícula se va a mover, pero si esa patada es chica, no va a generar la diferencia de intensidad para lograr superar la barrera y lograr pasar al mínimo más estable. Entonces necesito generarle una patada más fuerte que genere este cambio. Al hacerlo, logro pasar, y ahora si quiero volver la partícula del otro lado, esa intensidad de la patada que le di no me va a alcanzar, porque ahora la diferencia de la altura de potencial que tengo entre el mínimo estable es mucho más alta. Entonces necesito incorporarle una patada mucho más grande para lograr sacar la partícula de ese lado. Entonces vemos como el ruido, como una señal, que acá la vemos como que es una patada, pero en realidad son vibraciones que tiene la partícula, logra hacer de pasar de un estado de menor valor de X a un estado mayor de X. Bien, esto es lo que se conoce o lo que veremos como una amplificación de la actividad, en este caso X, gracias a la incorporación de un ruido. Si pensamos o tenemos el efecto al revés, donde ahora el pozo más estable es el de menor actividad, el de menor valor de X, y el estado metastable es el estado de mayor valor de X,
el comportamiento cambia un poco y lo veremos a continuación. Entonces, seguimos y utilizamos el trabajo realizado por Torres, en el cual estudia este efecto de resonancia estocástica inversa, como veremos a continuación, proponiendo el siguiente potencial, donde tiene la particularidad de tener varios coeficientes que nos permite obtener ambos comportamientos. Bien, y nos da la posibilidad de tener un parámetro C fijo que nos permite en ambos casos variar la diferencia de la altura que existe en el estado metastable. Es decir, me permite bajar de acá o subir, lo mismo para el valor de este lado. Bien, como había dicho, el comportamiento de la pelotita azul, pasamos de un estado de menor actividad a un estado de mayor actividad, y eso lo llamaremos como la amplificación inducida por ruido. Y en el caso de la pelotita roja, donde vamos a pasar de un estado de mayor actividad a un estado de menor actividad, es lo que se conoce como resonancia estocástica inversa. Para los siguientes valores es que podemos reproducir los potenciales que vamos a trabajar. Bien, para cuando el valor de C, en el caso de la línea roja, que es el valor de la resonancia estocástica inversa, y el valor de C 0,327 para el caso de la línea azul, obtenemos estos potenciales, donde se ve la siguiente característica. Primero, una gran diferencia en la altura de los potenciales que existe entre el estado, en este caso de menor actividad, es decir, ambos estados mínimos que se encuentran de menor actividad o menor valor de X lo denominamos como estados down. Los estados que se encuentran con un mayor valor de X lo denominamos X up. Bien, entonces vemos que existe una gran diferencia de potencial entre un pozo down y un pozo up para el caso de ISR, y en el caso para el caso de NIA, la diferencia de las barreras es un poquito menor, pero sí seguimos teniendo un estado bien estable y un estado inestable. El valor XM es el estado que me define la altura de la barrera, ¿bien? El valor que yo tomo para decir qué tan profundos son los pozos, que veremos que va a ser algo importante más adelante. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta son, bueno, los valores donde se encuentran los mínimos, pero los vamos a mantener presentes. Bien, cuando uno analiza la dinámica de una cantidad de n partículas, en este caso fueron 1000, que se dejan caer en este potencial en un intervalo de -1 a 9 y se la deja evolucionar un tiempo determinado, el efecto del ruido va a hacer que, bueno, pasen cosas que ahora vamos a ver. El tema es que la dinámica de esta partícula está sujeta gracias a la ecuación de Langevin, que es la que podemos observar acá, que está sometida a una intensidad de ruido, es decir, las patadas que nosotros le vamos a dar. Y este ruido tiene la particularidad de ser de media cero y está relacionado con un coeficiente D, que es la intensidad de ruido que nosotros vamos a poder ir variando y ver cómo cambia la dinámica en función de la intensidad de ruido D. Entonces, cuando hacemos resolvemos este sistema a través de la integral numérica, obtenemos los siguientes comportamientos, donde detallemos un poquito qué es cada cosa. La curva roja sigue siendo el efecto ISR, donde si partimos originalmente para D muy chicos, el valor medio de la posición es 3, y 3 es casi prácticamente el estado metastable. Recuerden que en este caso el valor de menor altura estaba en el estado de la derecha, que tiene mayor X. Bien, entonces casi todas las partículas se encuentran en ese estado, muy pocas están en el otro, por eso el promedio original nos da alrededor de 3. Y vemos que a medida que va apareciendo el ruido, estas partículas empiezan a perturbar y empieza a existir una intensidad que hace que algunas de estas partículas empiecen a cambiar de estado y se muevan del estado metastable al estado estable, generando una disminución en el valor medio. Para un valor de ruido aproximadamente 10 a la menos 1, vemos que todas las partículas lograron pasar e irse al estado estable y se quedan ahí,
porque esa intensidad de ruido no es suficiente para poder sacarlas. Pero a medida que lo vamos aumentando, las partículas empiezan a vibrar y estas logran de a poquito superar esa barrera, y para valores ya altos de ruido, ya la perturbación es tal que la barrera no le significa un inconveniente y la partícula se puede encontrar prácticamente en cualquier lado, pero bueno, estamos hablando de valores muy altos de ruido. Para el caso de NIA, en la curva azul, tenemos el comportamiento siguiente. Inicialmente también tenemos que el pozo más estable está en 6,4, pero tiene menor cuenca de atracción, entonces originalmente las partículas que caigan van a estar más en el estado metaestable. Por ende, el valor medio va a estar más cercano a un valor del estado de X del metaestable. Pero a medida que vamos aumentando el ruido, y en este caso mayor al que generaba que las partículas cambien en el estado de ISR, dado que, como les dije, la diferencia de la altura en el caso NIA es mayor que la de ISR, en el caso de la diferencia potencial, y vemos que para valores de ruido, ciertas intensidades de valores de ruido, bueno, empiezan a aparecer partículas que logran pasar, llegando casi a que todas las partículas se encuentran en el estado estable, pero el ruido ya llega a ser tan alto que la vibración hace que las partículas salgan de ese pozo, apareciendo en distintos lugares, hasta valores de ruido alto, donde la partícula prácticamente se encuentra en cualquier posición del potencial. Bien, entonces, para poder determinar una ecuación teórica que nos describe este fenómeno, planteamos, para dos tipos de valores de ruido. En un lado, el valor del límite de ruido bajo, donde si queremos calcular el valor medio de la posición, va a estar dada por el valor de dónde se encuentra cada pozo por una cierta probabilidad, alfa t para el caso down y beta sub t para el caso up. Para valores muy bajos, bien, estas probabilidades me están diciendo que cuál es la probabilidad en un tiempo t que mi partícula se encuentre a la izquierda del pozo, del punto XM, ¿sí? en el caso down para el estado en ISR para el caso estable, y el cambio beta t es la probabilidad de que se encuentre a la derecha del punto M. Para el caso de T0 es prácticamente la probabilidad de las condiciones iniciales caigan en un pozo o en el otro, entonces directamente es 1 en función de dónde se encuentran mayoritariamente las partículas. Ahora, cuando cambiamos y pensamos el comportamiento para valores mayores de tiempo, la cosa se complejiza un poco, pero ahora lo que tenemos que considerar es el fenómeno que surge de pensar, estas partículas que están vibrando tienen una cierta probabilidad de escape y se representa a través de una tasa de R, que se la llama tasa de escape, en la cual mide cuántas partículas atraviesan o se escapan de ese pozo. Y la variación de estas probabilidades está sujeta a cómo es la tasa de escape del pozo que no estamos viendo por su probabilidad menos la tasa de escape de la probabilidad que estoy viendo por la probabilidad del lugar de donde estoy viendo. Eso para ambos lados de los pozos. Entonces, cuando uno considera la ecuación de Forken-Planck, que nos muestra cómo es la probabilidad, para valores muy bajos de ruido, es decir, cuando uno puede aproximar que la diferencia de potencial del punto del mínimo al punto CXM es mucho mayor que el ruido, nos permite hacer la siguiente aproximación y obtener la expresión de esta tasa de escape. Cuando realizamos y resolvemos estos dos sistemas de ecuaciones, obtenemos una expresión más simple para ambas probabilidades, donde dependen de este factor lambda sub up y lambda sub down, que acá está simplificado solamente con la letra D, que es la diferencia de potencial que existe entre el pozo y el XM del potencial. Entonces, de esta manera logramos obtener una expresión para ruidos bajos relacionada de esta manera con los coeficientes como los podemos ver acá, para mayores de 0 o como vimos recién para las condiciones iniciales en tiempo 0. Ahora, para ruidos altos,
vemos que ahora la ecuación de Fokker-Planck, que es la ecuación que podemos ver acá, la aproximación no nos sirve, pero cuando uno quiere y analiza la probabilidad y considera una cierta estacionalidad, es decir, deja pasar mucho tiempo, te permite realizar una aproximación en la probabilidad a través del límite, y esto nos permite, nos facilita lograr obtener la expresión para el valor medio simplemente como la integral del espacio de la probabilidad de la posición por la probabilidad, en el cual tiene esta forma más sencilla. Bien, entonces cuando tenemos tres ecuaciones, por un lado la ecuación de Langevin que nos muestra la dinámica, por otro lado X, la ecuación para ruidos bajos, y por otro lado la ecuación para ruidos altos. Cuando analizamos y resolvemos estas tres ecuaciones, vemos que tanto para ruidos altos, que son las curvas verdes tanto en ISR como en NIA, es muy buena explicando el comportamiento para altos valores de ruido, pero para bajos valores de ruido no se acomoda, no explica la dinámica. En cambio, la curva amarilla, que es la curva para valores bajos de ruido, tiene un comportamiento distinto. Es muy buena para expresar lo que sucede a bajos valores de ruido, pero mal para expresar los valores de ruido para altos. Entonces, lo que se propone es hacer un truncamiento del comportamiento a través de simplemente decir que en un punto determinado va a pesar más la dinámica de alto o bajo ruido, y la transición de esa dinámica va a ser a través de una sigmoide, ¿bien? Donde el parámetro eta nos dice qué tan suave es ese cambio, y el corte lo obtenemos de un valor de 0 que se estipula para valores de ISR, donde empieza a haber esta diferencia del comportamiento del valor de bajo ruido. Estos parámetros, se estipularon como eta 25 y de 0,35. Bien, entonces vemos con nuestra ecuación teórica, vemos que el comportamiento se acomoda muy bien a la dinámica y representa muy bien lo de la dinámica de Langevin. Ahora, cuando uno ve y analiza para distintos valores de C, obtenemos el siguiente comportamiento. En el caso de C igual a 0,5, la particularidad que tiene el potencial en ese momento es que el sistema es biestable. Bien, los dos pozos, tanto del estable como en el estable, para el caso de ISR, tienen la misma profundidad. Entonces, no existe este cambio de comportamiento porque la intensidad de ruido que uno necesita para sacar el pozo hace que partículas que están en el pozo down vibren, puedan saltar al estado up, pero también partículas que estaban en el estado up puedan venir al estado down, entonces no se nota un cambio en el comportamiento, pero a medida que vamos aumentando C, empieza a surgir y, vemos que a medida que la cuenca de atracción de C se hace cada vez más chica, aparece el comportamiento para valores más bajos de D. Similar sucede cuando uno lo hace para el caso de NIA, donde nuevamente para el caso de C28 con la curva roja no existe un comportamiento, por esto mismo existe es la misma intensidad, la misma estabilidad de los pozos, entonces no existe un comportamiento, pero a medida que esa estabilidad se va perdiendo, aparece un pozo más estable y otro inestable, aparece esta ampliación de la actividad, donde a medida que va aumentando C, se hace cada vez más notorio. Bien, ya teníamos nosotros una expresión que nos dice y nos muestra teóricamente cómo es el comportamiento que nos va a permitir realizar o calcular la función de probabilidad al realizar dos estimaciones. Bien, qué pasa para valores de ruido alto y qué pasa para valores de ruidos bajos. Pero ahora vamos a tratar de calcular la función de probabilidad mediante un método de simulación de dinámica de ensambles que es bastante potente para determinar funciones de probabilidad. Y el sistema consiste en lo siguiente, es tener nuestro espacio que se delimita entre menos L y L, dividirlo en regiones XMRes, que a su vez están divididas en regiones XM. Y la idea es dejar
partículas o caminantes en estas subregiones más chiquitas y estudiar cómo es la dinámica con la propiedad de que estas partículas se le da un peso, bien, originalmente, y ve cómo se traslada este peso hacia los cuadraditos siguientes. Esto nos permite, una vez que uno realiza o deja andar el sistema y deja que se termalice el tiempo, bien, que los caminantes se vayan acomodando, y hace un promedio en t muestras en un intervalo sigma t de tiempo, permite obtener la función de probabilidad con un alto índice de validación. Bien, entonces ya tenemos nuestras dos formas de cómo obtener la función de probabilidad. Entonces, con herramientas de la teoría de la información, en la cual surgieron a partir de la Segunda Guerra Mundial, que la idea era tratar de medir los mensajes que se transmitían, surgió, gracias a Shannon, este concepto de entropía de la información, que mide qué tanta información se transmite en un mensaje y muestra que las palabras que más se repiten, menos mensaje o menos importancia tiene en la transmisión del mensaje. Esta entropía tiene la forma, como podemos ver acá, de HPDP, que posteriormente Kullback y Leiber desarrollaron una divergencia, bien, con la idea de poder comparar dos funciones de probabilidad o dos mensajes para tener una analogía. Esto quiere decir qué tanto tengo en mi mensaje P que tenga que ver con mi mensaje Q, bien, con la señal que yo quiero mandar o que me mandaron. Y esto, bueno, fue tomando bastante relevancia, que se empezó a utilizar para comparar mucho las funciones de distribución, pero tiene dos problemáticas. Por un lado, no es acotada, bien, porque para valores de Q igual a 0, esto tiende a infinito, y no es simétrica. Entonces, para ir a resolver eso, primero la simetría, Scheinfeld estipuló su divergencia haciendo una combinación de las divergencias de Kullback, y posteriormente Jensen y Shannon establecieron y resolvieron el problema de no ser acotada a través de la combinación de la siguiente manera. Entonces nosotros vamos a comparar estas distribuciones para ver cómo es el funcionamiento, donde en nuestro caso la función P va a ser la teórica, bien, la que obtenemos al resolver o obtenerla de la ecuación teórica del movimiento que obtuvimos, y la Q a partir de la que se encuentra a través de las simulaciones. Entonces, como podemos ver, que para el caso de ISR, para C igual a 0,8, primero notemos que no existe, que el comportamiento de las distintas formas de las distribuciones es cualitativamente similar. La de Shannon se acomoda un poco mejor, pero lo importante de esto, lo que nosotros queremos mostrar, y es lo que encontramos, fue ver que para valores muy bajos de ruido, la diferencia entre la distribución P, que es la teórica, y la Q es muy grande, y se va moderando a medida que la intensidad de ruido va aumentando. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando vemos más en detalle y analizamos los logaritmos de esta función de distribución, en el caso P con la línea continua y en el caso de Q, que es la simulada para la discontinua, vemos que para bajos valores de ruido nos está diciendo que el estado simulado están igualmente poblados, tanto el estado metaestable como el estado estable, contrario a lo que nos está diciendo lo obtenido teóricamente, donde el estado estable, para el caso ISR, es el más poblado. A medida que vamos aumentando el valor de ruido, vemos que esta intensidad, igual bien, vemos que los dos picos de la curva de puntos se encuentran en valores similares, donde se sigue manteniendo que están igualmente poblados, y bueno, a medida que va aumentando el ruido empieza a aparecer esta diferencia donde
está mucho más poblado el estado metastable, para el caso de ISR, que el estado metastable. Lo mismo lo obtenemos o vimos, se encuentra el mismo comportamiento para el caso de NIA, donde, bueno, otra vez vemos que las distintas distribuciones más o menos nos están diciendo lo mismo, donde que para valores bajos de ruido, la diferencia de estas distribuciones es alta y se va acomodando a medida que el ruido va aumentando. Y nuevamente, cuando analizamos un poco en detalle, vemos que los estados, tanto estable como inestable, en el caso de NIA, para la simulación, están igualmente poblados, contrariamente a lo que se ve en el caso de la curva teórica. Y en este caso, como la diferencia de la barrera es mayor, vemos que para valores de ruido, hasta valores de ruido de 0,1, sigue viéndose que los estados existen exactamente igualmente poblados, y recién para D igual a 0,3 aparece una semejanza al comportamiento teórico, donde encontramos mucho más poblado el estado inestable que el estado estable. El estado estable que el inestable. Bien, entonces a través de este método lo que pudimos hacer es profundizar un poco más en el estudio de la resonancia estocástica inversa y la actividad inducida por el ruido. Pudimos calcular de forma numérica las PDFs en función de este método de ensambles, y vimos que tanto el estado para bajo valores de ruido, el estado estable como el metastable están igualmente poblados. Como continuación de estos trabajos que van a realizarse en lo que vendría a ser mi trabajo de postdoc, es profundizar un poco más en la obtención de las PDF a través de las simulaciones, modificando este método y haciéndolo a través de el GPU, que nos va a permitir hacer promedios sobre ensambles y no tanto promedios temporales. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bien. Agradecemos a Nathaniel, y es el momento para las preguntas, comentarios y consideraciones por parte del jurado. Pueden hacerlo como quieran. Yo tengo a Montani, Bernal y La Roca en ese orden anotados, si quieren usarlo. Hola, bueno, gracias, felicitaciones, Nathaniel, me gustó mucho tu presentación y tu tesis. Creo que las técnicas que desarrollaste tienen un potencial enorme. Mis preguntas tienen que ver más con curiosidades. Vos hablás en tu tesis de plasticidad sináptica a corto plazo. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarles si pensaron en este modelo de silicio que desarrollaron, incorporarle algún tipo de plasticidad sináptica o una evolución de plasticidad sináptica a nivel de este modelo de silicio. Obviamente está buenísimo lo que hicieron con el modelo al equipararlo con el Fish-Nagumo y después hacerlo con teoría de grafos, en contraste con teoría de grafos, eso está excelente, pero me pregunto si pudieron pensar en extender ese modelo a nivel silicio, de forma de tener en cuenta una evolución de plasticidad sináptica y que tal vez le permita emular esa actividad up and down que ustedes ven en el último en el último No hay problema. parte del trabajo. Sí, nuestra idea era poder estudiar más en detalle la
las neuronas y poder incorporar este concepto de sinapsis, lo necesitábamos para poder realizar y el estudio también de las redes con la sinapsis y la interacción entre las neuronas a través de cómo emular la dinámica de la sinapsis para el modelo. La dificultad principal que tuvimos es que nos quedamos medios corto con el instrumental, en un sentido estuvimos a la espera de algunos elementos para poder profundizar un poco más este comportamiento, que fue también la causa de poder de no realizar por ahí físicamente la red y estudiar las avalanchas. Pero bueno, en esa parte era estudiar un poco más sobre el circuito y ver cómo es la sinapsis a través de, mayoritariamente, la inserción de una corriente en la base, que en nuestro caso siempre la dejamos a base, al aire digo, esto quiere decir que la corriente que ingresaba por ahí es cero, y bueno, estudiar un poco más. Físicamente no lo pudimos hacer porque nos vimos un poco limitados, pero sí, la intención era jugar y analizar y tener el trabajo a ver cómo es la sinapsis en la neurona de silicio. Buenísimo. Con respecto a los métodos de Machine Learning, ¿cómo pensás asociarlo a la última parte, ¿sí? de la tesis? Si pensás encontrar a través de un algoritmo de entrada y un algoritmo de salida, si pensás encontrar una correspondencia con esta solución que propusiste, ¿sí? En la última parte de la tesis. Bien, sí, en sí la incorporación del Machine Learning a la parte de la tesis fue un poco para romper el hielo y empezar a hablar y empezar a trabajar desde el lado de la física con estas herramientas. No llegamos a hacer nada concreto, aplicado, pensado a las cosas que nosotros hicimos, pero bueno, ese era un poco el camino, empezar a establecer el punto de partida, empezar a hablar y trabajar como físicos que por ahí en nuestro ambiente todavía no está del todo aceptado como una herramienta para poder utilizar fuertemente. Y la idea de la incorporación de estos temas a la tesis fue empezar a generar y empezar a estudiar un poco más estos temas para aplicarlo a las cosas que nosotros hacemos, pero en concreto todavía no la empezamos a aplicar. Pero sí, la idea es empezar a ver, desde mi perspectiva, estas técnicas van a ser en un futuro como lo es las técnicas para la simulación numérica, y por ende empezar a trabajar y aplicarla en estas cosas que ya las conocemos nos ayudarían mucho a entender estas nuevas herramientas que está todo el mundo usando, pero que bueno, que en alguna parte todavía está siendo difícil de aceptar. Bien. Pero en concreto todavía no caímos a este tipo de utilización en las cosas que venimos haciendo. Uh-huh. Es algo que la idea era plantar la semilla para arrancar y bueno, ver si en esta segunda opción de trabajo se empieza a utilizar y a implementar un poco más. Bien, buenísimo. Y con respecto a lo que usaste para teoría de grafos, lo usaste esencialmente con un modelo Fish-Nagumo, y mi pregunta es si ya lo empezaste a implementar en otro tipo de modelos, tipo redes, un network con Integrata Inferring o inclusive los modelos tipo Izikevich. Claro. Todavía no lo hicimos en sí porque, bueno, la primera parte de mi transcurso de la tesis estuvo más concentrada en tratar de poder reproducirlo experimentalmente. Si bien necesitábamos tener la simulación para ver si era un efecto que realmente se iba a poder encontrar, sabiendo que ya tenemos la dinámica de forma de silicio, pero bueno, no había material que nos diga, bueno, sí, para una red con esta característica, con dinámica de Fish-Nagumo, existe el comportamiento de avalancha para redes de pequeño mundo. Así que en principal nos concentramos en eso, pero no
no trabajamos, no llegamos a implementarlo a otro tipo de topologías de red. No, sí, obviamente estaría bueno implementarlo y verlo en otro tipo de redes, en particular en redes que de alguna manera las puedas relacionar con la resonancia estocástica, ¿no? O que puedas emular una resonancia estocástica. Sí, lo de resonancia estocástica en sí, bueno, es primero parte de excederse del lenguaje, porque el efecto en realidad que nosotros explicamos no es la resonancia estocástica que se suele nombrar de esa manera, donde es una señal continua y un ruido la que hace que esta señal mejore en su amplitud. Acá vemos cómo el ruido ayuda a una cierta dinámica, pero estamos en contexto distintos. Uh-huh. Pero bueno, sí, esa sería un poco la idea. Buenísimo, no, si en principio yo no tengo más preguntas, te dejo con los otros jurados. No sé si yo puedo intervenir y te puedo contestar algunas. Bueno, respecto de la plasticidad sináptica, hay una propuesta de Sabino y Formigli poniendo varios transistores en paralelo con el capacitor. Uh-huh. También, para lo último, para Izikevich, bueno, digamos, bueno, hay dos cuestiones. La resonancia estocástica se puede lograr simplemente con Fujii-Nagumo, porque Fujii-Nagumo es un sistema excitable, es un paradigma de sistema excitable. En realidad no es resonancia estocástica pura, pero en cierto modo, es decir, justamente, mejor dicho, Fujii-Nagumo tiene un régimen biestable y entonces ahí uno tiene resonancia estocástica pura y dura. Pero también, digamos, haciendo abuso del lenguaje, para el caso excitable uno tiene algo parecido. Pero lo que no vas a tener son ráfagas. Y entonces también hay un mecanismo que propusieron Sabino y Formigli para generar ráfagas y han mostrado que el comportamiento es tan complejo que incluye prácticamente todas las bifurcaciones de Izikevich. Uh-huh. Buenísimo. Y bueno, y respecto de la segunda pregunta, que ahora no me acuerdo cuál era, también tenía algo para decir. ¿Cuál era la segunda que no me recuerdo? Hablamos de, primero, las neuronas de silicio y la plasticidad, lo que comentaste. Sí. Lo segundo era si este estudio que hiciste con Pequeño Mundo lo podías extender a otro tipo de redes. Sí. Claro. Otro tipo de redes, ¿no? Claro. Por ejemplo, qué sé yo, a mí se me ocurría un Integrated Fire Network. Que en realidad es una versión de juguete de Fujii-Nagumo, digamos. Es más simple, digamos. Sí. Tenía algo para decir, pero no me acuerdo. Bueno, respecto de lo último, del uso de redes neuronales como se usa en ingeniería, es en realidad un método de optimización, y uno lo que busca es encontrar, por ejemplo, para diseñar un experimento, encontrar parámetros óptimos, y entonces simplemente uno puede hacerlo a través de ese método. El tema es generar ya una máquina física que lo haga, bueno, es otra cosa. Bueno, buenísimo. No tengo más preguntas. Creo que Nathaniel tiene un montón de elementos para seguir laburando, seguir trabajando y continuar una carrera ascendente.
Así que bueno, yo tiraba otros modelos, obviamente, porque siempre es lindo comparar Seguro, claro, sí. con otros modelitos, digamos. Por ejemplo, el Integrated Time Firing, qué sé yo, con networks, inhibitorios excitatorios. Claro. Pero bueno, estoy seguro que esto le va a permitir a Nataliel seguir creciendo en el área y explorando las poblaciones neuronales más allá. Así que bueno, sugeriría que otros jurados pregunten, que los otros jurados pregunten. Gracias, Fernando. Hola, ¿se escucha? Sí, Luis, te escuchamos bien. Bueno, Nata. La verdad que me gustó mucho tu elección del tema. Te felicito a vos y a los jurados, por supuesto. Gracias. La verdad que tener en el departamento, digamos, encarar una nueva línea en el departamento es una cosa que hay que animarse. Y la verdad que lo han hecho bastante bien. Me ha gustado Bueno, me mucho. alegro. Sí, porque incorpora todos los aspectos, ¿no? Tenés área experimental, tenés área teórica, tenés área de simulaciones. O sea, es muy completo el trabajo. Bueno, te hago algunos comentarios, ¿no? Como dudas que me han quedado en el tema. Por ejemplo, en el circuito, primero se habla de Sí. poner el transistor en inversa. Sí. Esto, yo en mi historia como electrónico he quemado algún centenar de transistores poniéndolos al revés. La tensión colector emisora ahí es la que provoca una avalancha interna, ¿no? Esto no les ha traído problemas, o sea, manejarlo, está bien que es muy baja la energía que trabajan, pero nunca se les quemó ninguno, digamos. No, porque bueno, en realidad ya usamos un poco la experiencia de que este transistor en particular ya es bueno para este funcionamiento. La mayoría de los estándares están hechos para trabajar en otro régimen y cuando uno lo lleva a esto suele suceder. Pero bueno, trabajamos un poco, sí, algunos se van rompiendo porque uno también los manipula y ciertas cosas, pero bueno, en un poco, así de enchufarlo y prenderlo fuego, tuvimos suerte, por suerte. Usamos. O sea, no grandes problemas, digamos, o sea que son confiables. Sí, en ese sentido, bueno, ya en realidad se había tenido una base ya sobre otro trabajo, sobre otro transistor, bastante similar, pero bueno, la característica que tenía que era por ahí un poco más caro y más difícil de conseguir. Se sabía que funcionaba también muy bien en esos regímenes que nosotros necesitábamos y bueno, ya nos permitió trabajar de forma más simple, no ir partiendo de ir buscando un transistor y ver cuál el que más convenía, sino un poco de la bibliografía también supimos qué camino guiar. Perfecto. Sí, lamentablemente en nuestro país está haciendo muy difícil el trabajo experimental, ¿no? Lo digo con conocimiento de causa. Y por las dificultades justamente en la importación, en tener los recursos apropiados. O sea que realmente lo que hicieron es lo que se podía hacer. Después, pasando a otro, mientras estabas comentando los funcionamientos de las distintas redes, la red de Pequeño Mundo en particular, si no se puede aplicar, digamos, estas cosas que han simulado ustedes a cosas concretas como por ejemplo la pandemia, ¿no? Porque yo me estaba imaginando las interconexiones por avión, por ejemplo, entre los distintos países, las interacciones locales que uno tiene con la gente acá al lado, ¿no? O sea, no tanto en el aspecto neuronal en sí, sino como red en particular, si no se podría extrapolar, digamos, ese comportamiento. Yo creo que Cristian está más o menos en esa línea, ¿no? Bueno, lo dejo al otro jurado entonces que Perdón. mande por ahí.
A ver, nosotros no tomamos ese camino porque, bueno, primero teníamos la cabeza en algo experimental con esta parte de las simulaciones para ver si se podía hacer físicamente la red. Después nos terminamos yendo o excursionando por otros terrenos, ligado un poco a los fenómenos que surgen en la neurociencia, pero bueno, no nos fuimos para un estudio más del tipo de estas redes y ver el impacto nos concentramos, bueno, originalmente la idea era por ir otro camino, si bien nos fuimos en algunos aspectos para otras excursiones, justo para esa no, así que bueno, pero sí se puede desarrollar tranquilamente, pero bueno, como dijo Roberto, el más experimentado y el que más sabe, bueno, hay varios de ellos conectados a la sala, pero Cristian debe ser el más especialista. Sí, o sea, no es una crítica, yo quería saber nomás si se podía hacer y si tenés un circuito que lo haga, realmente sería algo espectacular, ¿no es cierto? Sí, por ahora no pudimos desarrollar el circuito nuestro, digamos, pero si tuviéramos si hubiésemos podido excursionar o zafar las complicaciones que tuvimos, tranquilamente se podría llevar a cosas de ese estilo y verlo en el mismo circuito. La diferencia que sería era cambiar un poco las conexiones, la dinámica y ver y asemejarlo un poco más. Claro, bueno, claro. En un futuro, por ejemplo, se podría implementar. Fantástico. Después, como dijo Roberto, yo he usado bastante las técnicas de optimización, de annealing, etcétera, para hacer diseño, ¿no? Para diseño experimental. Y realmente escuchándote sobre los comportamientos del ruido, me cierra, por ejemplo, que viste que actualmente en las redes se usa mucho el backpropagation con el descenso del gradiente y todo ese tipo de cosas no sé si no ponen en el ruido cómo logran obtener tan buenos resultados, porque hay casos que uno no encuentra la solución si no utiliza el ruido, digamos, ¿no? Claro. Es increíble. La idea de simulator annealing es el tema, cuando uno tiene un paisaje de potencial con muchos pozos y más o menos similares, necesitas ruido para explorar el espacio de fases. O sea, el problema es que gradiente conjugado te va a dejar clavado en una solución y no vas a poder explorar el resto. O sea, ahí el ruido es esencial. Es fundamental, claro, sí. Sí, yo estoy mirando trabajos, viste, de curioso nomás, porque no estoy en ese tema de las nuevas redes que hacen convolucionales, que tienen muy buenos resultados, ¿no? Claro. Y digo, ¿dónde meten el ruido? Porque tiene que estar forzosamente en un espacio tan grande para encontrar una optimización. Bueno, o sea que el trabajo... Claro, es decir, vos decís, no hay aleatoriedad, pero en cierto modo sí la hay, es decir, el backpropagation, nunca vas a saber qué es lo que hace, digamos. Sí, también te puede encontrar muchas soluciones equivalentes por este problema, ¿no? Es decir, uno no ve así fácilmente la aleatoriedad, pero está. Es decir, Claro. Sí, en realidad el problema de las redes neuronales es ese, que uno llega a una solución aparentemente óptima, pero eso no te da ni idea del sistema. Claro. Sí, no, yo lo pensaba, lo mencioné nomás, pero lo pensaba como herramienta, que vos lo dijiste, ¿no? Como herramienta de optimización. Si uno logra armar una caja, digamos, que le pone los parámetros y de alguna manera obtiene un resultado óptimo, sería formidable para la ingeniería, ¿no? No vas a saber qué pasó, pero te lo va a dar. Pero bueno, es una herramienta más, ¿no? Es una herramienta más. Sí. Sí, a ver, a un físico lo deja medio
no lo conforma del todo, porque uno quiere saber qué hay adentro. Obvio, sí. Bueno, y ahí nace un poco la escasez por ahí de estos temas en el área. Pero bueno, a ver, de lo que conozco, que tampoco es demasiado, mi excursión en estos temas es relativamente nueva. Pero sí, es verdad, en estos sistemas todavía, o por lo menos no he visto, y en algunas escuelas que fui, que fueron de formación sobre estos temas, en este tipo de redes todavía no se está considerando la implicancia de un ruido, y por ahí sería algo bastante novedoso de utilizar o implementar en estas redes. La verdad que, bueno, un poco como decía Roberto. Excitable es imposible sin ruido. Y el comportamiento excitable es la base del comportamiento neuronal. Claro. Perdón por interrumpirte, Nathaniel. Está bien, Roberto Negro. Perfecto. Lo último que quería saber, de puro curioso, es qué lenguaje utilizaste para hacer las simulaciones. Un poco de todo. Un poco de todo. Sí, al principio, bueno, para hacer unas cosas de las simulaciones, para poder hacer las cosas experimentales, bueno, arranqué con MATLAB para poder hacer, implementar en la fuente que teníamos pensado en código VHL. Después las simulaciones de la parte de resonancia están hechas en Fortran, y bueno, la parte de radio generalmente también uso mucho MATLAB, pero bueno, hoy en día excursioné, no digo que soy experto en un lenguaje en particular, pero trato de tener un poquito de cada uno. Python no, en sí en la tesis no he hecho nada de Python, pero bueno, algo intenté aprender. Pero bueno, los lenguajes principales son, por lo menos el que más cómodo me sentí, que lo empecé a estudiar apenas arranqué, fue el MATLAB. Claro, viste que nadie habla mucho de cómo logró las simulaciones, pero se lleva la mayor parte del tiempo manejar, hacer el programa y entender bien los detalles del lenguaje. Que por eso, digamos, en la carrera ahí tenemos un déficit, así que lo tiene que aprender después. Pero Sí. bueno, lo has logrado muy bien. Bueno, nada más, te felicito de nuevo a vos, a tus directores, porque han hecho una linda tesis. Bueno, gracias Luis. Bueno, estoy tratando de poner la cámara, pero no puedo. De hecho, en algún momento me desconecté. Estoy con el celular porque no me puedo conectar a la computadora, así que bueno, si puedo poner la cámara la pongo, y si no, seguiré así. Bueno, ante todo, felicidades a vos, a los directores. Gracias. Pero bueno, porque es una tesis muy interesante, muy entretenida, fácil de seguir. Como dijo Luis, muy completita porque tiene teoría, tiene experimento. Así que la verdad que muy bien, felicidades. Y bueno, yo muchas preguntas ya no tengo, pero bueno, básicamente son en lo que refiere a lo experimental, que es lo que más me atrapó, digamos, por no ser mi área y por ser algo experimental. Que dicho sea de paso, es una lástima que pues, por cuestiones ajenas a ustedes no hayan podido seguir con lo que habían planificado, ¿no? Armar una red. Con FPGA y todo. Sí, pero... Sí, hubiera sido buenísimo, interesante. Más como dicen ustedes, es un circuito que consume, digamos, poca energía, en fin. Hubiera estado bueno. Y bueno, me imagino que queda también para más adelante, ¿no? En cuanto se puedan conseguir los materiales. Bueno, básicamente en lo que refiere al circuito de las dos neuronas, yo me quedé con el tema de ese ruido raro que aparece.
Ese ruido, ¿tienen idea? O sea, yo sé que ustedes todavía quizás no terminan bien de ver por dónde viene la mano, pero algo que me llamó la atención, bueno, primero no sé por dónde piensan ustedes que viene ese ruido. Sí, bueno, no es algo que haya justo puesto en la filmina ahora, porque bueno, era mucha cantidad y Sí, es verdad. de tener eso. Sí, un análisis, a ver, de lo experimental muy, muy profundo para ver de dónde venía y qué naturaleza tenía, no se logró hacer. Parte también porque por ahí el mismo problema que lo puede llegar a generar es el mismo instrumento donde lo estamos realizando, y para eso por ahí había que escalar y llevarlo a un circuito ya diseñado en una plaqueta y ver si no es la misma protoboard, el mismo circuito o la misma planta que nosotros usamos para poder hacer las conexiones es la que generaba este ruido. Uh-huh. Lo importante era ver que no era es decir, lo que sí pudimos ver que es algo que entra o que se propaga por el circuito, pero no es la misma señal que se está filtrando a una neurona a la otra. A ver, voy a poner la gráfica como para que se entienda, así comparto y vemos que el resto también sabe más o menos qué es lo que estamos hablando. Lo que se refiere Cristian es cuando nosotros en esta imagen, no lo comenté, pero bueno, cuando se nota prácticamente en la neurona azul, cada vez que ésta se activa en el ruido, en la señal verde, se ve un pequeño pulso, que también se ve muy pequeño en el pulso de la neurona siguiente, que no pasa a ser una perturbación importante. Pero bueno, lo que nos aseguramos de que eso no sea algo que lo produce el mismo circuito, ¿bien? Y que no sea fundamental para el comportamiento de la autoorganización. La dificultad que tenemos acá, bueno, el circuito, como lo podemos ver, bueno, no se va a notar demasiado. Bueno, la protoboard, que es este instrumento que utilizamos para realizar el circuito, uh-huh, para empezar de base, para poder ver si esto no es un problema de conexión, un cablecito que haya quedado suelto en alguna de estas hendiduras y esté conectando cosas que no deberían ser, uh-huh, o propagando esta señal. Lo primero es sacarte esto de encima y llevarlo a una placa, ya soldando los circuitos y teniendo el sistema más armado. Pero bueno, las sospechas principales de esto es que cuando se genera el pulso de la neurona y todas las partes, las masas de los instrumentos están conectadas a la misma terminal, digamos, están todas conectadas con todas para tener la misma referencia de de base. Bueno, este pulso no se transmite a través de esa, ver si en realidad este pulso se transmite a través de esto y hace que se muestre tanto en la señal de ruido de una neurona, que como vemos primero se propaga o se ve mayoritariamente en la señal de ruido que le está inyectando a esta neurona y no tanto a lo que le pasa a la neurona siguiente. O sea, te referís, perdóname, el verde sería, ¿no? Claro, el ruido verde. Bien, nosotros tenemos, este es nuestro circuito. Supongamos que esta neurona, la de la izquierda, es la neurona verde. Uh-huh. Entonces, nosotros estamos viendo en esta señal, cuando vemos el ruido, que el pulso está acá, justo que ocurre en el mismo tiempo que el transistor generó la conducción. Este ruido se filtró por este lado, uh-huh, y como nosotros tenemos todas las bases comunes, la fuente, no pudimos saber si es un ruido que se filtra a través de los instrumentos y llega a través a la otra neurona a través de los circuitos, o es algo que aparece, se transmite a través del circuito mismo. Lo que nos une acá al circuito es la resistencia R3, y la mayor preocupación que teníamos era que este pulso en realidad no sea lo que nos generaba el comportamiento, pero cuando uno se desacopla, por lo menos a través de la conexión de acá, uh-huh, este efecto sigue apareciendo y bueno, nos da la sospecha de que es algo que se filtrara a través de, no las fuentes de ruido,
porque suelen ser independientes, pero sí a través de las masas de donde están conectados los elementos o la misma fuente de tensión. Sí, mucha certeza no pudimos tener de eso. No, está bien, por eso te preguntaba, porque digo, a ver, más que nada, cuáles eran las hipótesis o más o menos por dónde pensaban que podía llegar a venir. Yo cuando miro, por ejemplo, la imagen donde tenés los dos ruidos y... Sí, a ver... no sé si hay... Sí, ahí, los dos. ahí sí. Los dos ruidos y las dos son esa. Vos fíjate Sí. que vos tenés ahí los picos, en el azul tenés los picos. Sí. En el ruido verde también tenés picos. Claro. Sí, Ahora, sí. Sí, no, a ver, por ejemplo, en el ruido amarillo no lo sé si está, porque bueno, capaz que de menor intensidad y está aplacado por el mismo ruido amarillo. Por eso vemos que en realidad es algo que se genera en esta neurona y si bien se llega a notar brevemente en la neurona siguiente, no sé, a ver, no. Nos da las sospechas de que es ese el problema, de que no es algo que el pulso generó y se transmitió por todo el circuito, sino que se está filtrando por algún lado, pero no sabemos muy bien. Claro, muy bien. claro, porque yo justo estaba viendo ahí el amarillo no tiene los picos que tiene el verde. Claro, en realidad no lo sabemos, porque fíjate, bueno, parece la intensidad en la neurona rosa es mucho más baja, ¿bien? Esta perturbación, y si esa perturbación es menor porque, no sé, se fue perdiendo intensidad y está en el ruido, no lo llevamos a notar por la intensidad de cómo es el mismo ruido, ¿no? De tan fluctuante, no sabemos si justo alguno de estos no es el mismo pico raro que encontramos en la verde. Bien. Lo mismo sucedería si yo por esas casualidades subo mayor la intensidad del ruido verde, directamente ni me voy a dar cuenta que está, porque lo puedo llevar. A ver, voy a poder decir, bueno, ¿qué puede llegar? ¿Qué es lo que me sucede? ¿Por qué se me cambia el comportamiento justo cuando se me enciende la neurona azul en la neurona rosa? Pero no va a ser tan notorio en el ruido si yo a este lo subo y lo llevo a valores más o menos iguales de intensidad. Es decir, no voy a poder decir, justo, mirá, está pasando algo importante ahí, que será bien, porque se pierde con la misma señal. Bien. Bueno, después otra pregunta tiene que ver con la resistencia 3, justamente. Si probaron, bueno, sé que probaron algunos otros valores por una cuestión de que querían ver si el problema el problema, quizás no es un problema, quizás es algo raro, nuevo, del ruido ese raro, venía por ahí la mano y quería saber si, no sé, si probaron varias resistencias y vieron que hay alguna resistencia óptima donde se produzca una sincronización óptima o algo por el estilo. Sí, claro, eso lo obtuvimos para justo este valor, bien, el que tenemos, que usamos. Bien. El que está para este circuito, que bueno, justo acá no lo puse cuánto era el valor. Después probamos y existe, a ver, lo que sucede es que aparece la sincronización, por ahí es más difícil de obtenerla, o tenés que jugar un poco más y llevar el ruido a otras instancias, a otros valores un poquito más intensos, donde ensucia bastante la señal. La sincronización por ahí no es tan clara. Esto hay que tener en cuenta que yo ahí estoy sacando una foto de lo que pasó instantáneamente, pero esto se ve momento a momento. Para otros valores de R3 lo que yo veo es que por ahí el comportamiento no es tan claro, se enciende una y al momento siguiente se enciende la otra, pero por ahí pasan varias señales donde ninguna se encendió, claro. Lo contrario, se me encienden sucesivamente. Pero bueno, esto es un poco de jugar con las intensidades casi fijas para tratar de obtener el comportamiento. Lo mismo sucede si yo le cambio la intensidad de la fuente. Si le cambio la frecuencia, también hago que la señal se repita tanto y puedo hacer que no le doy tiempo al transistor de encargarse. Entonces, cuando viene la señal y cumple las condiciones para romper y conducir,
el cargador todavía no está cargado, entonces dispara, pero dispara muy poca señal. O si tomo una frecuencia muy alta, también voy a ver que los picos se van a encontrar casi sucesivamente, porque el capacitor ya está bastante cargado y justo cumple las condiciones. Pero sí, el circuito más o menos bastante óptimo para los valores que tenemos y los que se usan para obtener esto. Perfecto. Bueno, no, y después una última pregunta, sencilla, es si ustedes eligieron por algo en particular el modelo FIN, digamos, si tiene que ver porque justo con este modelo se puede encontrar una función de potencial de no equilibrio o por alguna otra razón. No, bueno, a ver, si bien venimos y trabajamos casi en todos los sistemas con este modelo, en realidad, a ver, circuitalmente hay formas o distintos modelos para simular varias de las dinámicas, ¿bien? No solo el comportamiento de este modelo, sino otros tipos. La particularidad de lo que en sí, lo que nos permite este transistor es llevar a lo que se conoce un comportamiento de un oscilador de relajación, digamos, que es este comportamiento de una activación rápida y un comportamiento lento. Comportamiento similar y equivalente al comportamiento de Fischl-Nagumo, pero bueno, uno puede usar o intentar reproducir experimentalmente con circuitos similares el comportamiento de, no sé, de Morris-Lecker o otro. Pero bueno, ahí ya la dinámica cambia, hay que adecuarse a otro sistema. Claro. Lo principal es eso, que este modelo cumple las mismas condiciones de la oscilación, va sometida a este efecto de algo rápido seguido de una recuperación lenta. Perfecto. Que es lo que describe Nagumo, es decir, que es lo que se queda Nagumo de todo el modelo de HIH, ¿no? Perfecto. Bueno, nada, de nuevo, felicidades. Como dije antes, completa la tesis. Y bueno, nada, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Cristian. Bueno, si no hay otras preguntas para Nathaniel, le pediría al jurado que nos encontremos en la otra sala. Yo les pego el link acá en el chat, que va a ser una forma más fácil de llegar. Bien. El resto se queda en
Estamos de vuelta. Mira esa cara. Nos costó un poco la decisión, pero logramos ser unánimes. Sí. No. Bueno. La verdad que ahora Fernando te va a comentar. Bueno, no, decidimos ponerte la nota máxima. Creo gracias. que ha trabajado muy bien y que tenés un montón de herramientas para en el futuro cercano, como se dice, producir un montón de explosiones de papers. Y Espero. que los papers sean spikes, de alguna manera. Y más si lo puedo hacer con un transistor. Lo dejo enchufado en casa. Dale. Pero bueno, felicitaciones, así que... Felicitaciones, Nata. Bueno, que lo disfrute, Nathaniel. Muchas gracias a los tres. Doctor. Doctor Natalia. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé... no sé cómo sigue. ¿Cómo sigue? Como que hay que firmar. No, administrativamente ya está. Bueno, así que bueno. agradezco nuevamente a todos. Felicitaciones a Nathaniel. Y ya está, Gracias. quedan todos libres. Muchas gracias. bueno. Gracias. Perfecto. Gracias a todos. Bueno, Bueno, Nathaniel, cuando estés un poco descansado, avísame y charlamos. Dale. Sí. Después de Semana Santa. Dale. dale, a festejar con barbijo, ¿eh? Sí. Bueno, A festejar, a pensar que me voy a hacer de almorzar. dale. Muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Un Nos gusto. vemos. Hasta luego. Chao, Lee. Chao, Chao, un Fran. gusto para todos. Gracias. Igualmente. Chao, Nata. Felicidades de vuelta.